Ah, ajá. ¿Se oye? Se oye muy poquito, hermano. Sí, ¿Se sí. oyen? Eh, Ahí va, ahí está. Ahora, Sí, hermano, ahí se oye perfecto. es como estuve mandando mensajes a los hermanos, por eso Oh, no la moví la de esta, pero. Ok, oremos pues. Santo permítame un Padre, segundo, hermano. Permítame un segundo, por favor. es como. Ahí estamos, hermano. Ahora sí. Ok, oremos. Santo Padre, le damos gracias, Señor, por su buena voluntad, Señor, que tienes hacia todos los seres humanos. Sobre todo, Padre, que ha sido muy misericordioso en darnos el mejor regalo de el ser humano que es Jesucristo mismo. Le damos gracias también, Padre, por la atención de nuestros hermanos de poder participar en este estudio, como también, asimismo, nuestro hermano Andrés, Señor, que está disponible para ayudarnos en el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Le rogamos a usted que usted bendiga grandemente las necesidades de todos nuestros hermanos donde quiera que se encuentren y pedimos pues que nos beneficiemos y tomemos oportunidad de todas las enseñanzas de su palabra, Señor, que sabemos que son para vida eterna. Le pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Ok, hermanos, Amén o todavía no amén. voy a compartir pantalla. Ahí me dicen, por favor, si se ve, si se mira. Ahí se mira. Ahí está. Sí. Muy bien. Pues bienvenidos a todos, amados hermanos. Como siempre, es un placer poder comunicarme con ustedes por este medio. Y pues como hemos estado haciendo énfasis en cuanto a la autoridad de la Biblia, ya que estuvimos viendo acerca de dónde viene la autoridad, pues a la semana pasada nos concentramos en la autoridad de la Biblia y ahora, amados, viene una pregunta, ya que entendemos dónde está la autoridad. Ahora la pregunta que surge ¿es fácil comprender la Biblia? ¿Es fácil comprender la Biblia? Porque muchas veces creemos que la Biblia es como cualquier libro donde vamos a leer la historia y se nos va a grabar en la mente y la vamos a poder repetir. Pero cuando empezamos a leer la palabra de Dios, nos damos cuenta de que hay cosas que no entendemos. Hay palabras que no nos son familiares. Por lo tanto, es importante poder nosotros adentrarnos en buscar la respuesta a esta pregunta para de esa manera también aprender y poder dar respuesta a quienes nos pregunten esto mismo. Si nosotros hablamos sobre lo que Pedro dijo, vamos allá a segunda de Pedro, por favor, capítulo 3, versículo 15 y 16. Déjeme decirle que debido a estos textos, algunos han intentado probar que la Biblia es difícil de entender y siempre tratan de citar este versículo, es el que más les queda para el pensamiento de que la Biblia es difícil de entender. Dice en segunda de Pedro 3, 15 y 16, por favor. Los escritos de Pablo contienen algunas cosas difíciles de entender. Nada más nos quedamos con esa frase. Sin embargo, el pasaje, en esa porción, el pasaje no dice que toda la escritura es difícil de entender. ¿Se fija? Nada más dice que algunos escritos o en los escritos de Pablo, algunas cosas son difíciles de entender. Cuando dice la palabra algunas cosas, eso es algo clave.
no se refiere a la mayoría de las cosas. ¿Se fija? Por lo tanto, el pasaje no dice que toda la escritura es difícil de entender, sino que dice algunas cosas, al menos en los escritos de Pablo, no dice en la mayoría de las cosas que Pablo escribe es difícil de entender, sino que dice algunas cosas. La palabra algunas no se refiere a la mayoría, sino a algo que se puede contar, algo fácil, que se puede contar con los dedos de la mano. Y esto nos deja, amados, nos deja el entendimiento de que si bien algunas cosas son difíciles de entender, no son la mayoría de las cosas. Por lo tanto, inferimos que la mayoría de las cosas de la palabra de Dios podemos entenderlas. ¿Cómo es posible entender lo difícil? Vamos a decir, bueno, es que a mí me gustaría entender lo difícil porque pues lo fácil lo entiendo, pero a mí me gustaría entender lo difícil. Bueno, lo difícil, amados, simple y sencillamente requiere estudio diligente. Lo difícil requiere dedicación, requiere tiempo, requiere también el hecho de que nosotros sepamos a qué ayudas acudir, qué herramientas usar. Porque si bien dice que hay cosas difíciles de entender, no dice que sean imposibles de entender. Por lo tanto, aunque hay cosas difíciles de entender, no son imposibles de entender. Pero ¿cómo las podemos entender? Dedicándonos, amados, con dedicación, con tiempo, con las herramientas, a buscar la ayuda. Siempre va a haber hermanos, fíjese bien, siempre va a haber hermanos que saben más que nosotros y va a haber hermanos que saben menos que nosotros, siempre, siempre. Entonces, muchas veces nosotros vamos a tener que aprender de hermanos y nosotros vamos a tener que enseñar a hermanos. Y no solamente a hermanos, sino que a toda alma que requiera razón de la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro 3:15. Entonces, lo importante de este versículo, de estas palabras que dice Pedro, es que si hay cosas difíciles de entender, pero no son imposibles y no son todas las cosas. Ahora, en el versículo 16 dice que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Dios condena, amados hermanos, cuando alguien tuerce las escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué Dios condena el que alguien tuerza las escrituras? Porque esas personas no estudian diligentemente. Esas personas no dedican tiempo para el estudio correcto. Esas personas están adulterando la palabra de Dios porque malentienden la escritura y ellos quieren dar una apariencia de entender lo que están diciendo, pero muchas veces no entienden lo que están diciendo porque son cosas difíciles de entender y ellos no han tomado la vía correcta, sino que han tomado la vía incorrecta. Cuando nosotros tomamos atajos en asuntos que requieren nuestra presencia, nuestra dedicación, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra fervencia, y nosotros queremos evitar todas esas cosas y entender ya, no vamos a entender correctamente la palabra de Dios. Así de que los indoctos e inconstantes tuercen la palabra para su propia perdición. Eso es condenable. Ahora, pasando a otro punto, ya que explicamos un poco de segunda de Pedro 3, 16 15 y 16, vamos a ver ahora a explicar el propósito de las Sagradas Escrituras. Yo les digo, amados, que las Escrituras de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, se puede entender y vamos a ver algunas
cosas que nos van a ayudar a ver que sí se puede entender la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando leemos en Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice la palabra de Dios: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjense cuál es el propósito de las escrituras. El propósito de las escrituras es que se han escrito para que creamos. El propósito de las escrituras es para que al creer en ellas tengamos vida en su nombre. Así de que la importancia de la palabra de Dios es que se puede llegar a tener fe para tener vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos refiere Juan en cuanto a sus escritos. También en Primera de Juan 5:3, usted tiene su Biblia, ábrala por favor. Primera de Juan 5:3, dice el apóstol Juan: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El deseo de Dios, amados, el deseo de Dios es que guardemos sus mandamientos. Estoy dándole el pase a nuestra hermana Carolina y se quitó la. Estoy compartiendo todavía, hermanos, porque según yo perdí la pantalla de donde estoy compartiendo. Sí, se ve, se ve. Ustedes están viendo la presentación, ¿verdad? Muy bien. Entonces no sé cómo le voy a poder cambiar si no la miro. Ahí está. Ok, ya. Ahora, amados hermanos, lo que Juan nos está diciendo en Primera de Juan 5:3 es que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? Pues, si podemos creer en lo que dice la palabra de Dios y deseamos tener vida en su nombre, entonces lo más optativo es que guardemos sus mandamientos. Y luego nos dice Juan: los mandamientos no son gravosos. En otras palabras, si el Señor mismo nos está dando estos mandamientos y nos está diciendo que no son gravosos, imagínese si no los pudiéramos entender, pues todas estas palabras no tendrían sentido, porque serían palabras gravosas, porque no las podemos entender y tenemos que hacerlas, pero ¿cómo? Si no las podemos entender. También en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, el apóstol Juan, escribiendo el libro Apocalipsis, en el capítulo 1 dice, en el versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cómo viene a ser el hecho de que nosotros creemos en la palabra de Cristo, obedecemos y tenemos vida en su nombre, guardamos los mandamientos, y los mandamientos del Señor no son gravosos para nuestra vida, y entonces venimos a ser personas bienaventuradas? La bienaventuranza viene de una palabra que es Macarios, y Macarios quiere decir sumamente feliz, dichoso, un gozo interminable, un gozo interminable. Así que si usted conoce a alguien de nombre Macario o Macaria, dígale qué significa su nombre y verá qué contento, qué contenta se va a poner. Entonces somos bienaventurados si podemos leer la palabra de Dios, si podemos oír la palabra de Dios. Eso es suficiente para llegar a entenderla y llegar a obedecerla. Entonces le damos gracias a Dios que nos dio el sentido de la vista para poder leer. Y si no tuviéramos el sentido de la vista, le damos gracias a Dios porque nos dio el sentido del oído para poder oír. Y si no tuviéramos ni la vista ni el oído, le damos gracias a Dios por el sentido del tacto, porque con el tacto podemos ver y leer.
con el tacto podemos ver y leer. Todos los sentidos del ser humano pueden ser usados para muchas cosas que nosotros a veces no sabemos porque no tenemos la necesidad. Pero aquí al menos se citan dos sentidos, el de la vista y el del oído. Así de que todos los que vemos y todos los que oímos tenemos una gran responsabilidad delante de Dios de ser atentos a la palabra de Dios para guardarla e invitar a otros a que la guarden. Así de que en Apocalipsis 1 al 3, Juan, ¿verdad? Está diciéndonos que la palabra de Dios se puede entender, ya que es bienaventurado el que lee y también los que oyen. ¿Se fija? En Romanos capítulo 1, versículo 7, encontramos también otra sentencia muy interesante. Cuando Pablo le escribe a los hermanos de Roma, le dice Pablo: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Muy interesante esto que Pablo menciona al principio de este versículo. A todos los que estáis en Roma. Le está escribiendo a la iglesia de Roma y le está diciendo a todos los hermanos que están en Roma, a todos los que están al alcance de esta carta. No se está refiriendo en sí a toda la gente de Roma, pero sí al menos a la iglesia de Roma o a todos los hermanos de Roma. La intención de escribir lo que Pablo escribía en sus cartas era con la intención de que todos los hermanos pudieran gozarse de esas letras, pudieran gozarse de esas palabras. ¿Se fija? Él no dice a todos los que tienen una carrera académica. Pablo no dice a todos los que han ido al colegio, a todos los que han terminado la secundaria o la preparatoria o high school o middle school. No está diciendo nada de eso. Pablo está encerrando a todos, estudiados o indoctos o ignorantes. Todos los hermanos que estaban en Roma eran sujetos a su palabra, eran sujetos a la palabra que él mandaba por medio de las cartas. Él no está diciendo solamente unos cuantos pueden entender estas palabras, sino que el deseo de Pablo, el deseo del corazón de Pablo es que todos los hermanos sean beneficiados con las palabras que él escribe, guiado, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo. Esta misma situación de a todos los que estáis en Roma, podemos también verla en 2 Corintios, donde habla a todos los que estáis en Corinto, allá en el capítulo 1, versículo 1 y 2, no lo vamos a leer, pero usted póngalo ahí, anótelo si gusta. Y también en Filipenses 1:1, donde le habla a toda la iglesia y a los ancianos y a los diáconos que están ahí con los hermanos de la iglesia de Filipos, a todos ellos. En otras palabras, lo que hace interesante este inicio de la conversación de Pablo con los de Roma es el interés por el cual está escribiendo, que todos tengan acceso a estas palabras. No solamente los que están estudiados secularmente, sino todos los hermanos en Cristo. Hay quienes creen, hermanos, que solamente aquellos que tienen cierta capacidad universitaria o académica pueden entender la Biblia. Esa es una situación que se maneja mucho entre las iglesias norteamericanas. En las iglesias norteamericanas se usa mucho la idea de si no terminaste tu high school y una carrera universitaria, no puedes ser predicador. Imagínense. Entonces quiere decir que los demás que no tuvimos esos estudios tan largos, no podemos predicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos están dando a entender. Entonces, cuando ellos andan buscando un predicador para ocuparlo, uno de los requisitos es que hayan tenido algo de universidad. Entonces, pues, bueno, eso se maneja entre ellos. Ellos tendrán sus razones.
La cosa es que cuando la palabra de Dios se escribió con el propósito de alcanzar hasta los más simples, hermanos. Y déjeme decirle que nuestros amados apóstoles eran hombres del vulgo y sin letras. Y déjeme decirle que muchos hermanos del primer siglo que se dedicaron a la noble tarea de enseñar eran personas sin preparación académica. Ellos estaban preparados, pero en las cosas de Dios. Es muy triste, amados hermanos, cuando creemos que una persona no puede ser maestro en la iglesia o no puede estar enseñando a otra persona porque no sabe lo que es la raíz cuadrada o no sabe la ciencia de las artes científicas, de las matemáticas y de todas estas cosas que se estudian en las escuelas de alto rango. Pero lo que podemos nosotros ver y claramente entender, hermanos, es que eso lo único que hace es estorbar para enseñar esta enseñanza tan sencilla de que la palabra de Dios puede ser entendida. Y cuando decimos, ¿por quiénes? Por todos, amados, los que quieran. Por todos los que quieran. Es muy importante aclarar esto para no a menospreciar a nadie, ¿verdad? Porque muchas veces se puede llegar a menospreciar a alguien porque tuvo 2 años en la primaria, sabe leer y escribir, pero cuando más tuvo 2 años en la primaria o nada más tuvo la primaria y la secundaria o no se puede despreciar a nadie de eso, hermano. El aprendizaje bíblico es otra carrera muy, muy diferente a la carrera en el mundo secular, porque usted puede platicar con grandes profesionistas que le van a decir todas las cosas del mundo, ¿verdad? Le van a hablar de todas las ciencias de habidas y por haber, pero no le saben ni un tantito de la Biblia. Todo lo que hablan de la Biblia lo hablan de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque no estudiaron la Biblia. Estudiaron lo secular, pero no estudiaron la Biblia. Nosotros, al contrario, ¿verdad? Tenemos la gran oportunidad y esta oportunidad dada por nuestro Dios de que Él nos da la oportunidad de que nosotros estudiemos la Biblia y que podamos entender la palabra de Dios de tal manera que lleguemos a hacer una serie de cursos bíblicos que sean a un nivel universitario, de colegio, académico, lo que sea. Porque cuando nosotros aprendemos a trazar la palabra de Dios de la A a la Z en algún tema, ahí ya está un curso que podemos impartir para beneficio de los que están atrás de nosotros. Entonces, ¿qué más pudiera yo decir a favor de aquellos que no tuvieron una universidad, un colegio o una escuela de alto rango? El mando, hermanos, que Pablo puso en cada uno de sus escritos fue que cada una de sus palabras fueran leídas por todos los demás posibles, o sea, por todos los hermanos de ahí y por todos los otros hermanos de otros lugares. Cuando escribe a Primera Tesalonicenses 5:27, por favor. Vaya conmigo a Primera Tesalonicenses 5:27. Dice el apóstol Pablo, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. ¿Se fija? Las palabras de Pablo llevaban la consigna de ser leídas en toda la iglesia. Todos los hermanos debían de aprender de esas palabras. Y también cuando leemos allá en Colosenses 4:16, encontramos a Pablo recomendando sus escritos. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Las escrituras, amados hermanos, en el primer siglo tuvieron esta connotación. Se rolaban las escrituras, se recibían cartas de Pedro, Juan, Pablo, Santiago, Judas y otros escritores y se rolaban en las iglesias y se iban haciendo manuscritos
para que hubiera muchas copias de estas cosas que los apóstoles y hermanos en el primer siglo que tenían inspiración divina y que tenían la capacidad de ir enseñando la palabra de Dios de una manera correcta, pudiera escribirse y de esa manera completarse la Biblia, ya que en el Nuevo Testamento, en las primeras décadas se contaba solamente con el Antiguo Testamento. Ya del año 30, 40 en adelante, ya circulaban escritos de hermanos en Cristo. Y luego por los evangelios también, que se escribieron a temprana, se escribieron como en el siglo V, perdón, como en la década número 5, como en el año 50. Se cree que el evangelio más nuevo que hubo, perdón, el evangelio primero fue el de Marcos. Pero bueno, eso ya es cosa de estudiar acerca del orden en que se escribieron los libros de la Biblia. Pero lo importante es que mientras los hermanos recibían inspiración divina y eran guiados por el Espíritu Santo, y luego venían otros escribiendo sus palabras o ellos mismos escribían las palabras y las empezaban a circular. Hacer que también se lea en la iglesia de la Odisea y que la carta que envié a la Odisea, ustedes también la lean. ¿Se fija? Por eso hay una gran defensa de que la palabra de Dios quedó completa en el primer siglo y ya rolaba entre los primeros cristianos para desmentir a la iglesia, a la denominación más vieja que hay, que cree que ellos son los dueños de la iglesia, que creen que ellos son los que escribieron la Biblia y que gracias a ellos nosotros tenemos una Biblia en nuestras manos. Eso no es cierto. Todo el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, hermanos, ya se rolaba en el primer siglo entre hermanos en Cristo. Pero también, amados, el hecho de poder contestar la pregunta si es fácil entender la palabra de Dios, cuando leemos allá en Deuteronomio 31:12, por favor. Es importante recordar este mandamiento que es en el Antiguo Testamento, pero es muy aplicable para nosotros. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Se fija? Para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Se fija? Bueno, al menos nosotros ahí podemos aplicar la frase que está en su pantalla, que oigan y aprendan y teman a Jehová nuestro Dios. Cuando nosotros leemos y aprendemos de la Biblia, pues debemos de tener respeto, reverencia, temor a Dios. En Segunda Tesalonicenses 3, versículos 13 y 14, también el apóstol Pablo escribió le escribió a la iglesia de Tesalónica y le dijo, y vosotros hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálenlo. ¿Se fija? Y no se junten con él para que se avergüence. Ah, qué palabras tan fuertes, dice Pablo aquí. Bueno, Pablo dice lo que nosotros decimos por medio de esta carta es mandamiento, es ley. Y aquellos hermanos que no se quieran sujetar a ella, pues es mejor que se aparten de ellos. Señálenlos. Con estas palabras, el apóstol Pablo quiere decir que se hace meritorio a la disciplina, hermano que no se sujeta a la palabra de Dios. Y dice, no se junte con él para que se avergüence. Y luego dice, no lo tengáis por enemigo, sino como hermano, amonestadle, ¿verdad? No se trata de correr a alguien de la iglesia, pero sí se trata de enseñarle, ¿verdad? Con la misma palabra de Dios, a que tenga sujeción por la palabra de Dios. Porque pues si no, ¿para qué está ahí? Si nosotros vamos a una congregación, hermanos, si somos miembros de la iglesia, ¿para qué vamos a la iglesia si no queremos salvarnos? Yo creo que todos vamos con la intención de encontrar la salvación, de abrazar la salvación
y determinar nuestra carrera para estar en la salvación eterna. Si no, pues de otra manera no tendría sentido estar ahí. Pero todas estas palabras que hemos leído, todas estas frases que ven ahí en su pantalla, amados, tienen un propósito: explicar para qué son las escrituras y para que se pueda ver si se pueden entender o no. Con todo esto que hemos visto, el propósito de las escrituras es que se entiendan, que se entiendan. Ahora imaginemos lo injusto que sería si nosotros no pudiéramos entender la Biblia. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo vamos a lograr todo esto si no podemos entender la Biblia? Entonces, pensaríamos en que Dios es injusto porque nos da una Biblia que no podemos entender y luego nos da mandamientos que tenemos que cumplir, pero no entendemos. ¿Cómo vamos a cumplir? Entonces, no es eso, hermanos. La respuesta correcta es sí se puede entender la Biblia. No es fácil, pero sí se puede entender. Hay cosas fáciles, pero también hay cosas difíciles. Por lo tanto, se necesita dedicación, se necesita diligencia, se necesita deseo fuerte y llevar a cabo el hecho de que queremos aprender para poder crecer y para poder agradar a Dios y para poder enseñar a más personas sobre la palabra de Dios. Por lo tanto, las escrituras que nos han sido dadas, amados, deben de ser leídas, deben de ser obedecidas, y todo esto entonces prueba que sí se puede entender. Hago hincapié en esto porque pareciera que esto es, pues sí, hermano, como usted ya tiene 30 años o como usted nomás está en eso. No, 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 no. Amados, muchos hermanos que no son personas que tienen tantos años en las cosas de Dios, pero son personas muy respetuosos de la palabra de Dios y le dedican tiempo prudente a la palabra de Dios. Personas crecen mucho en conocimiento, pero mientras no se meta uno a hacer eso, no va a crecer. Mientras uno esté picando aquí y allá, no va a crecer. Mientras uno esté buscando libros para que me hagan un milagro de que me entre la sabiduría milagrosamente, no va a entender. Usted tiene que agarrar la palabra de Dios, irla leyendo poco a poco, pero entendiendo lo más posible de lo que está leyendo. Tome la palabra de Dios, tome un diccionario bíblico para que cuando usted esté con la Biblia de Dios, con la palabra de Dios, leyéndola y le salga una palabra que no entienda, consulte ese diccionario bíblico para que usted pueda edificarse, especialmente de eso que no entendía. Ahora resulta de que es donde se está edificando, porque está encontrando el significado de lo que esa palabra es, como lo hizo el eunuco etíope. No entendía lo que leía. Entonces él tuvo que buscar el medio para poder entender lo que leía. Es muy importante eso, amados. Ciertamente, nuestro Dios sería injusto si nos exigiera entender algo que fue escrito para marcianos, que fue escrito para extraterrestres, o que fue escrito para que lo entendieran los ángeles en el cielo. No, amados, el nuestro Padre Celestial aún envió a su precioso Hijo para tomar la humanidad y de esa manera nosotros tener un medio humano, un medio secular, un medio material por el cual podamos comprender las cosas de Dios. Dios nos escribió, amados hermanos, en el idioma humano, de tal manera que el humano pueda entender. Las escrituras fueron dadas para iluminar a todos, no para confundirlos. Ya leímos a Juan, que dice que estas cosas se escribieron para que creamos y para que creyendo tengamos vida en su nombre. El apóstol Pablo también en Efesios capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo ha dicho, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo, Pablo? Leyendo.
No escuché, Pablo. ¿Cómo dijiste? Leyendo. Otra vez, Pablo, leyendo. La clave, amados, es una sola. Leer, leer y leer. Esa es la clave. Esa es la clave. El apóstol Pablo también dio un mandamiento directo al respecto de qué hacer con la palabra de Dios. Y leemos allá en Efesios 5:17, ya que estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No sean insensatos, sino entendidos, dice Dios. Así de que, amados, quisiera continuar porque realmente hay mucho que decir acerca de esto, pero creo que es suficiente con lo que hemos visto hoy. Las escrituras contienen enseñanzas, contienen aclaraciones muy necesarias para que nosotros sepamos cómo dirigirnos. Las escrituras fueron escritas en muchas ocasiones para aclarar, para confirmar lo que se hablaba con la boca. Por ejemplo, Lucas, después de investigar mucho, pudo trazar su primer libro dedicado a Teófilo y después con la misma diligencia, empezó a escribir el libro de los Hechos también dedicándosele a Teófilo, dedicándoselo a Teófilo. Se me traba la lengua, hermanos. Así de que tenemos muchas cosas. Los hermanos de Berea, cuando oían la palabra de Dios, ellos investigaban, no se quedaban nada más con lo que oían. También los hermanos de Tesalónica son invitados a atender estas cosas para no caer en la apostasía. Timoteo es enseñado por Pablo a estar presto porque van a venir muchos que van a enseñar doctrinas de demonios y van a apartar de la fe a muchos. Entonces siempre hay que estar preparándose con la palabra de Dios. Y qué mejor, hermanos, que un estudio concienzudo, un estudio en proceso, un estudio en secuencia, ir leyendo una porción de la palabra y entenderla y luego seguir con otra porción que va conectada con la primera y así sucesivamente. ¿Qué les parece, amados hermanos? Yo les agradezco mucho su atención. Voy a dejar de compartir la pantalla y, por favor, comentarios o preguntas son bienvenidas. Una pregunta, hermano, según el texto de Segunda de Tesalonicenses, donde dice que tomen notas o nos fijemos en aquellos que están causando problemas o no hacen caso a las advertencias, que dice que se aparte uno de ellos. Esta cosa aquí pues está hablando de aquellos que no quieren trabajar, que andan desordenadamente, ¿no? Pero habla de desorden, pero el desorden, yo he entendido que desorden no solamente es aquellos que causan divisiones, ¿no? También un miembro desordenado es un hermano que deja de congregarse, ¿no? Que es infiel, que constantemente está fallando y se le exhorta, se le llama la atención a que sea más fiel, que está fallando porque es mandamiento de congregarse, ¿no? Como por decir, el primer de la semana es un mandamiento. Dice, si deja de congregarse, dice, está pecando voluntariamente. Y si se le está advirtiendo varias veces, se le está diciendo y luego no viene y duran semanas o meses y no viene, nosotros es la obligación de estarle buscando siempre, porque antes de que usted me conteste, yo siempre estoy en contra de eso. Que a un hermano que se le llama la atención y siempre es infiel y no se reúne y pone pretextos, yo entiendo que es el apóstol Pablo, después de una y otra vez, deséchenlo. No tenemos que tenerlo de enemigo, pero lo que he mirado todo como el hijo pródigo. El hijo pródigo, su padre no lo corrió. Estaba muy bien en su casa, él reconoció después de que cayó en esta desgracia y meditó, pensó y dijo, en la casa de mi padre
hay abundancia de comida y todos los que trabajan con él se sacen y yo muriéndome de hambre. Él recapacita, dice, me levantaré, iré y le pediré perdón. Y siempre que he mirado como Simón el mago, cuando quiso comprar el don de la imposición de las manos, también Pedro le dijo que tu dinero perezca. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, así que arrepiéntete a ver si quizá el Señor te perdone. Porque a veces ofendemos al Señor y pensamos que, bueno, ¿cuántas veces debemos de perdonar al hermano? Pues si no me ha ofendido a mí, está ofendiendo al Señor. Entonces yo digo, si el hermano ya después de tantas exhortaciones, si sigue así, yo pienso que no debemos de buscarlo. Él tiene que arrepentirse y venir y pedir perdón y ser fiel y nosotros volver a tener comunión con él y ayudarle. Pero ¿qué me dice usted de este texto? Mira, hermano Salvador, con mucha atención le escuché. Siempre que leemos la palabra de Dios y que vamos a aplicarla, tenemos que buscar la aplicación más directa posible. Aquí Pablo está hablando de los que no obedecen a lo que él escribe en esas cartas, tanto en la primera como en la segunda. Específicamente la segunda, porque es una carta de mucha amonestación, mientras que la primera fue de alabanza para los hermanos de Tesalónica, la segunda carta es de mucha amonestación. Para los que faltan a las reuniones, hermano, el caso más concreto y más directo es Hebreos capítulo 10, versículo 25. Están pecando. Y si no se arrepienten del pecado, de estar faltando, tienen que ser llevados a conocimiento de la iglesia para que llegue el momento en que se haga decisión de disciplinar si no obedece. ¿Sí me explico, hermano? Podemos poner este caso como referencia, pero no es el caso directo. El caso directo es de Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Ahí hay un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Congregarnos. Y si no se congrega, está desobedeciendo un mandamiento de Dios. Y si está desobedeciendo un mandamiento de Dios, está en pecado. Y si no se arrepiente del pecado, puede llegarse a la excomunión, ¿verdad? Y luego se pone como ilustración, así como los hermanos de Tesalónica que andaban desordenadamente, ellos tenían que apartarse de ellos. Pero son ilustraciones, son nada más referencias, no es el caso directo. Y sí, hermano, no debe de esperar un hermano que anda faltando, de esperar a que uno esté yendo constantemente a animarlo a que se reúna. Va a llegar el momento en que se le tiene que disciplinar y se le va a seguir visitando, pero ya como disciplinado, para invitarle a que se arrepienta, que vuelva al camino del Señor. No sé si me expliqué. No sé si le entiendo, porque es que aquí habla de alguien que no quiere trabajar, pero cualquier cosa, uno que no quiere trabajar, uno que se dedica a robar, como aquellos que dice, el que hurtaba no hurte más, sino póngase a trabajar, está en un mismo desorden, o sea, no anda conforme a la doctrina de Cristo. Ajá. Y a todos esos, en lugar de, están mal representando a la iglesia, están mal representando a los miembros. Entonces, si ya es un hermano que es más, nació en el evangelio y ya tiene 40, 50 años y pasa así, yo para mí digo, no, pues, ¿cuándo hacemos con eso con nuestros hijos? Que estemos ahí todo el tiempo. Llega el momento en que se les pone uno duro a la familia, a menos de que nos deje uno andar desordenadamente todo el tiempo, ¿no? Sí, Porque, bueno, ya vi, ahí ya toca usted otra situación más específicamente acerca de los que andan desordenadamente y que a veces no andan trabajando, ¿verdad? Sino que andan agarrando lo ajeno. Ahí está más directamente lo que es Segunda Tesalonicenses. uh-huh. Y en cuanto a la falta, lo que está más directo es Hebreos capítulo 10, en cuanto a las faltas a las reuniones. Ahora, si tiene los dos pecados, pues ahora son dos pecados por los cuales se tiene que arrepentir. Uno por estar faltando a las reuniones y otro por andar sin trabajar, ¿verdad? Entrometiéndose en lo ajeno, etcétera. Entonces, sí, pero mire, cuando la persona está pecando, va y se le amonesta una, dos, tres veces. Si no quiere comprender, se anima a hermanos para que vayan y le hablen
Ya cuando 2, 3 hermanos fueron y le hablaron y sigue sin arrepentirse, entonces se tiene que tomar una decisión de anunciarlo a la iglesia y la iglesia, los que quieran y los que tengan la madurez. Es que desafortunadamente en nuestras iglesias no todos participan en lo que deben de participar, tienen miedo, tienen mucho miedo de participar en las cosas que son para la vida eterna. ¿Sí? Entonces hay que enseñar a la iglesia y si la iglesia no tiene esa enseñanza, entonces los que tengan la capacidad de entender eso tienen que tomar manos en la obra, decirlo a la iglesia. Los que quisieron participar de la iglesia participaron y los que no, no. Llega el momento en que se hace la decisión de escribir una carta de excomunión para que quede señalado. Y ya que se escribe la carta de excomunión, no se le va a tener como enemigo. Si va a la iglesia, hay que recibirlo como hermano, pero como hermano infiel. Y hay que seguirlo invitando a que se arrepienta. Entonces, es muy importante todo esto. La iglesia tiene que aprender, pero para aprender tiene que enseñársele paso por paso para que también en una hora de esa magnitud puedan tomar la mejor decisión y la iglesia crece, hermanos. Crece y los que andan mal les pasa lo mismo que al pecador de Corinto, regresan arrepentidos o simplemente se desaparecen para no estar dando problemas. Así. Y así, ¿Qué le pasó al de Corinto? Lo estaban tolerando con el pecado. ¿Qué pasó cuando tomaron medidas? El de Corinto se arrepintió, ¿verdad? sí, como dice usted, le da a uno miedo disciplinar. Entonces, por eso yo hago preguntas, ¿no? Sí, hermano. Porque quiero estar más seguro de todo, porque me fijo yo que hay hermanos que pues faltan mucho a las reuniones o sabemos que andan haciendo cosas que no debería hacer como cristiano y a veces todavía los quieren buscar a toda costa, aunque no quieren venir, se les habla y no vienen. Y cuando vienen, a veces, aunque han fallado tanto, luego les dan participación. Y yo les digo, ¿de dónde les dan participación o con qué es para que se anime? Dijo, pero ¿de dónde saca usted esa enseñanza para que se anime? Si aquí dice que exhorte, aquí debemos de disciplinar, enseñarles a que se corrijan y cuando den frutos de arrepentimiento, entonces se les puede dar participación, pero no a cualquiera que es infiel y darle participación cada vez que se aparecen, pues le dan la bienvenida con ponerlo a orar o cualquier otra. Entonces, digo yo, pues eso no veo yo en la Biblia, pero Sí, bueno, hermano. pues a veces como que veo, como que digo, cada que yo digo algo así, como que veo que dice, no, este hermano es muy extremista, ¿no? Pero yo digo, bueno, si lo quieren hacer, yo ya he hablado con algún hermano 2 o 3 veces y a veces lo siguen haciendo, digo, bueno, ya qué puedo hacer. Es como dice, usted hay que hablar con los hermanos, pero a veces se habla y no hacen caso, pues entonces, digo, pues ya les gusta la indisciplina. Hermano, estamos viviendo desde el primer siglo. Estamos viviendo con iglesias que son iglesias que ahora serían tenidos como esas iglesias que son muy buena ondita, como dijo un gobernante, ¿sí? Que todo lo pasan, que todo se lo tragan, nada más por no perder miembros, pero no tienen la salvación, ese es el problema. Entonces, cuando nosotros queremos una iglesia que sirva a Dios, necesitamos una iglesia que tenga la enseñanza, la instrucción, que tenga la amonestación y que también tenga la corrección. Si una iglesia sin corrección, hermanos, pues es como decir a Cristo, no moriste en la cruz por nuestros delitos y pecados. Cuando hay corrección, amados, es la forma en que la iglesia va caminando con Dios, más limpia y puede estar delante de Dios en el día del juicio final de pie. Pero si nosotros queremos llevárnosla chido, ¿verdad? Y no queremos enemistades, pues vamos a darnos palmaditas en la espalda. Todo está muy bien, no te preocupes. Si se trata de un trabajo ahí en el lugar de reunión, pues hay el que quiera venir y el que no, pues no. Y siempre es 1 o 2 los que van y los demás no participan. A la hora de una serie, a la hora de la hospitalidad, a la hora de ir a exhortar o animar a un hermano, lo mismo y lo mismo. Esa iglesia buena ondita no tiene relación con Dios, hermanos. Dios quiere una iglesia fiel. Y no estamos hablando de que seamos perfectos.
Todos tenemos defectos. Estamos hablando de que inyectemos nuestro amor de tal manera que nuestra preocupación sea realmente, no sea un engaño, no sea hipocresía, sino que sea un amor que mira el alma, y así que cada uno nos veamos nuestra alma, que nos amemos unos a otros, que nos exhortemos unos a otros, que nos amonestemos al amor y a las buenas obras unos a otros. No es buena ondita, hermanos. Tenemos que aprender de Dios, enseñar de Dios y caminar con Dios. Hermana Rosa, ¿quería decir algo? No, perdón, hermana Nancy. Sí, referente como lo que mencionaba el hermano, yo creo que ahí está también la importancia de tener la estructura correcta en cada congregación también, porque por ejemplo en una iglesia deficiente, muchas veces lo que sucede es que hay falta de comunicación, ¿verdad? Porque no todos están en la misma página, no todos, por ejemplo, si alguien exhortó a un hermano, como dice, como debe ser el orden correcto, nunca llega al punto de que llamen a otro hermano y que lo hagan en el orden correcto y que se le avise a la congregación. Nunca llega hasta ese punto. Entonces, como que cada quien anda como soldado eh, solitario, haciendo su propia lucha ellos solos y luego todos se desaniman, todos hacen lo que creen que según va de acuerdo a la palabra de Dios, pero como no hay comunicación correcta, no hay madurez entre todos, pues no se logra nada. Muy bien. Entonces ahí una buena exhortación sería a empezar a tener una comunicación como hermanos en Cristo. Una comunicación. Entonces, yo no sé si ustedes tengan un directorio de la iglesia donde está cada miembro de la iglesia con su número de teléfono y su dirección. Si no, hay que hacer un directorio. Hermano, que faltó el domingo, inmediatamente hablar. Y todos, si todos lo hacemos, amados, la iglesia crece. Crece en respeto, crece en limpieza y crece en número. De otra manera, amados hermanos, la iglesia va para abajo en todos los aspectos, porque es parte de la unidad el que tengamos comunicación. Así de que yo, francamente, espero, ¿verdad?, tener esa comunicación con todos aquellos que aman la obra de Dios. Los que no aman la obra de Dios no lo van a aceptar, no van a querer eso. Pero los que aman la obra de Dios van a querer la comunicación. Que faltó un hermano, inmediatamente hablarle. Pum, 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 hermano, ¿qué pasó? ¿En qué necesita? ¿Le podemos ayudar en algo? ¿Verdad? Díganos. Hermano, pues, por ahí lo sorprendieron en un pecado, ¿es cierto o no es cierto? No, que no es cierto. Bueno, entonces hay que poner a la persona que dijo para que frente a él lo diga. Hay muchas cosas que se tienen que llevar a cabo, hermanos. Entonces, este trabajo es de todos. Pero si no lo hacen todos, pues al menos los que ya tenemos más tiempo en las cosas de Dios para poner el ejemplo a los que tienen menos tiempo. ¿Ya? Poner el ejemplo, es difícil que todos tengan una misma mente y un mismo parecer de un trancazo, pero sí se puede hacer paulatinamente, si hay un crecimiento, si hay un desarrollo. Hermanos, yo quiero hacer unas 5 preguntas y va a levantar la mano el que quiera contestar. ¿Les parece bien? Por ejemplo, si nuestra hermana Carmen quiere contestar, hay que lo haga por medio del hermano Antonio. Si la hermana Mari quiere contestar, que lo haga por medio del hermano Salvador. Si los hermanos Omar y Yolanda quieren participar, que levanten su mano ahí con la hermana Rosa. ¿O ya no está la hermana Rosa? Ya se fue, ¿verdad? Bueno, el hermano, sí, el hermano Moisés también si quiere participar, pues levantar su mano.
Entonces, no sé si haya, antes de eso, no sé si haya otro comentario o pregunta de lo que se dijo. Si no hay preguntas o comentarios, entonces voy a hacer la pregunta y levante su mano que quiera contestar. Tengo una pregunta, hermano. Dígame, hermano José. Esa, bueno, no sé si algunos captaron am, lo que dice ahí en Colosenses, uno de los pasajes que leímos de Colosenses. No es muy relacionada tal vez con la clase, así que no lo quiero sacar del tema, pero algo interesante que menciona ahí, ¿verdad? Menciona una carta a la Odisea, Sí, hermano. ¿verdad? Y notamos que en la Biblia no tenemos una carta a la Odisea. Entiendo. Y nomás quería preguntarle si usted tenía algo de conocimiento acerca de esto. Sí, hermano. Bueno, no es mucho mi conocimiento, pero sí lo necesario para dar una respuesta breve. Eh, Muchos escritos de nuestros hermanos, aún escritos inspirados, no quedaron todos registrados, hermano. Entonces esta carta de la Odisea se perdió. Pero también el apóstol Pablo hace una referencia a otra carta en Primera a los Corintios, o sea que en vez de dos eran tres cartas. También esa se perdió. Juan, como leímos en el capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, hizo Jesús además muchas cosas, las cuales no están escritas, ¿verdad? Pero estas que quedaron escritas son para que creáis. Entonces, en su infinita sabiduría, Dios nos dejó lo suficiente para que tengamos esta fe y para que la palabra de Dios sea compacta y completa. Si algunas cosas inspiradas no quedaron, no las tenemos en la Biblia, es por providencia divina. O sea, lo que tenemos, lo tenemos por providencia divina. Lo que no tenemos, pues Dios no quiso que lo tuviéramos. No sé si me explico, hermano. ¿Por qué? Porque a lo mejor era lo mismo que ya leímos en otras cosas, o no sé. Pero la cosa es que no solamente fue la carta de la Odisea la que se perdió, sino que también la Biblia nos enseña de algunas otras cosas que se hicieron guiados por el Espíritu Santo y no quedaron escritas. Pero estas que están son suficientes. Sí, lo entiendo, hermano. En la palabra de Dios debemos de confiar de que desde el primer siglo, hermanos, Dios la dejó completa, así como dice primera a los Corintios capítulo 13. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte dejará de ser. Entonces imagínense cuántas en parte se perdieron, pero al final de todo, antes de que terminara el primer siglo, tuvimos lo necesario, que es lo perfecto, lo completo. Ya no necesitamos nada más. Por eso no damos cabida a los libros apócrifos. Los libros apócrifos son libros históricos, en su mayoría ellos. Son libros apócrifos, son libros históricos, pero no son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque si le hubiera faltado algo a la palabra de Dios, pues Dios hubiera echado mano mejor de eso que dice Juan, que Cristo hizo muchas cosas que no quedaron escritas, que la carta de la Odisea se perdió, esa hubiera estado ahí, la carta a los Corintios, la tercera carta, creemos que la segunda carta a los Corintios es la tercera, porque Pablo habla de una antes de la primera. Pero bueno, es cosa de estudiar un poquito más profundamente, pero lo que quedó escrito, hermanos, lo que tenemos en nuestras manos, es lo que Dios quiso que tuviéramos. Y eso, como lo que dijo el hermano Pepe, es como dice, ¿dónde está esa carta? Y aquí dice que la carta que se escribió a estos hermanos y no está. Entonces hay aquellos que luego dicen que la Biblia se contradice, porque dice que hay tres cartas y nomás hay dos. Y luego algunos textos que los malaplican y dicen, ¿ves cómo se contradice la Biblia? La Biblia se contradice a sí misma por ciertas cosas, por lo que dijo que hay algunas cosas difíciles que para entender, pero que dice que los indoctos las tuercen. En esa pregunta, cuando dice los indoctos, aquí
Yo creo que cuando el apóstol está hablando de los indoctos, está hablando de hermanos, ¿no? Sí, De hermanos que sí, torcían las escrituras para sí. su propia perdición. Hermanos o falsos maestros. Ujú. Sí, 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 hermano. Ok. Entonces, amados hermanos, pues la primera pregunta sería simple y sencillamente, ¿es fácil de entender la Biblia o es difícil? ¿Quién quiere? Levante la mano quien quiera contestar. Por el aparato aquí físicamente. No, píquele la manita en el aparato. A la mía se la mocharon. Ahí en el corazón, hermano, están las reacciones, ahí está la manita. Raise hand, arriba la mano. Bueno, el que tiene el dedo arriba, ¿quién es? Hermano Pues, Salvador. sí, hermano, no, pues la Biblia es fácil de entender. Porque Es fácil. si fuera difícil de entenderla, ¿cómo nos iba a dar el Señor algo que no íbamos a entender? Ok. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Mi mujer. Hermana Mari. No, pues sí, estoy de acuerdo. La Biblia es fácil de entender. Bueno, 2-0. ¿Alguien más? Habla por sí misma. Habla por sí misma. Hermana, y qué bueno que menciona eso de habla por sí misma, que cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos que, en la mayoría de lo que leemos de la palabra de Dios, tenemos que entenderlo así como está escrito, simple y sencillamente. Sí. Cuando se trata de sentido figurado o cuando se trata de una interpretación profunda, también nos lo va a dar a conocer la palabra de Dios. ¿Verdad? Si pedimos a Dios en oración y leemos con una mente disponible, sabemos dónde necesitamos ayuda y sabemos que así como dice, así se tiene que entender. O sea, hay cosas que así como dicen se tienen que entender y a veces se está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Que ese sería otro buen estudio, las metáforas. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿Son fáciles o difíciles de entender? ¿Qué opina? A ver, ¿quién iba a hablar ahí? ¿Hermana Rosa o hermano Omar? ¿Hermana Yolanda? ¿Quién? No se oye. Ha de estar en el Hades. Y no tenemos preguntas. Disculpe, hermano, es que estábamos con dos aparatos a la vez. Sí, se tiene que bajar el volumen de uno completamente para... No, déjele subir el volumen porque no lo van a escuchar a usted. Ahora sí. A ver. Pero tiene que ser un aparato nada más con un volumen. Si están dos con volumen, se va a oír el eco. Sí. No sé qué pasaría ahí. Ya ahora sí contesta, hermano. Ok, ¿quién quiere contestar de los tres? Oh, usted preguntó acerca de lo que estamos estudiando y yo le decía que todo quedó muy claro. Ok. No tenemos duda alguna de todo esto. Esto es importante estudiarlo y yo creo que bastante edificación es todo lo que usted comentó, todo lo que nos enseñó en esta noche, como en las anteriores también. Bueno. Bueno, pero la pregunta que hizo es que si era fácil o difícil la Biblia. Pues Sí, como hermano. la palabra dice que hay algunas cosas difíciles de Así es. entender. Mas, sin embargo, si nos esforzamos por estudiarla y entenderla, entonces podemos entender lo que es difícil, ¿verdad? Claro. Y siempre también considerando de que a veces vamos a necesitar algunas herramientas como un diccionario bíblico o también a veces vamos a tener que echar mano de hermanos que sabemos que son fieles y que tienen más conocimiento que nosotros. Así es. Hermana Carmen, ¿qué opina usted? Es lo que le estoy diciendo a Toño, que tenemos que ser como los hermanos de Berea, escudriñar, ¿verdad? Ándele. Para poder saber que lo que se nos está diciendo es verdad, ¿verdad? Eso es lo que yo leo en la Biblia que dice eso. A mí no, si algo tengo o me siento insegura,
yo trato de consultar con alguien que yo sé que esa persona sabe y me voy otra vez a la Biblia a ver si es cierto que es así. Ujú, En la manera en que en veces pues a mí me ha ayudado también a sacarme de muchos errores claro. que yo pienso que pueda ser así, pero como le digo yo a mi hermana, no es lo que yo pienso ni lo que tú piensas, es lo que Dios dice, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Siempre poner lo que es una opinión, que sería la mía, la otra opinión que sería la suya, pero lo que importa es lo que Dios dice, ¿verdad? Así es. Así es. Sí, bueno, pues ahí tenemos ya alguna variación en cuanto a si es fácil o es difícil, ¿verdad? Nuestra hermana Carmen dice que hay que escudriñar. Lo que dijo nuestra hermana Rosa, pues también dice que hay que estudiar, hay que dedicarle tiempo. ¿Y qué dice usted, Carolina, hermana Carolina? Ya sé que usted es nueva, pero ¿tiene alguna opinión? Si no, le voy a preguntar a la hermanita, ahí está la hermana Carolina. Ahora sí me estaba hablando y no me escuchaban. Le digo que, Bueno, pues sí, sí, sí es fácil ya de entender la Biblia. Yo, pues la verdad, a veces más difícil se me hace ponerla en práctica. ok. Eso es lo que más Bueno, difícil se me hace, hermano, ponerla en práctica. Trato, pero a veces, pues siempre se desvía uno. Pero pues mire, ahí hablamos del temor a Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a temer a Dios y el temor a Dios no es porque se nos vaya a aparecer de una forma grotesca, sino el temor a Dios es el respeto, ¿verdad? Y también sabiendo de que Él está guardando todo para el día del juicio final. En el día del juicio final nos va a llamar a cuentas y ahí es donde vamos a dar cuentas de lo que hicimos bueno o malo. Entonces, yo le invito a que se fortalezca en el Señor, hermana, y que trate de cumplir las cosas que Dios dice, ujú, ¿verdad? Si es persona que fácilmente se altera, pues pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener paciencia, ¿verdad? Si es persona que fácilmente miente, porque muchos de nosotros somos muy dados a echar mano de la mentira cuando no nos queda otra. Hay que ujú. pedirle a Dios, Señor, dame a entender cuando miento y dame fuerza para no mentir, ¿verdad? Entonces, cuando pedimos específicamente por el mal que adolecemos Ujú. y nosotros nos esforzamos, pues lógicamente que va a haber un buen resultado, hermana. Sí, hermano. Gracias. No sé cuál sea su problema. Esas dos cosas las apunté nada más porque son muy comunes, pero Ujú. usted sabe cuál es la falla que usted puede tener y dale a Dios que le ayude para desarrollarse en eso y ser fuerte cuando venga la tentación. Pues sí. Pues sí, Sí, a veces también es un poco difícil, hermano, hermano, mi esposo es adventista y a sí, veces es un poquito, ellos son bastante difíciles de llevar. sí. Y pues sí, a veces pues la verdad es un poco difícil aceptar o cuando me dice que soy un poco tonta, que no entiendo cosas que a veces digo, ¿será que tiene razón o no? Pero pues hay momentos en que pues sí, se me hace bien difícil cuando él dice una cosa y yo entiendo de diferente manera y él lo ve de otra manera. Ay, eso de más se me hace bien difícil. Qué bueno Pero, que me lo menciona, hermana, para orar por ello. Yo también tengo una experiencia cerca de mi familia por influencia adventista y ujú, sé lo difícil que es porque si hay religiosos preparados, hermano, son los adventistas. así es, hermano, yo lo sé. Tienen mucha preparación, entonces tiene uno que ser muy dado, o perdón, estar muy bien estudiado, ¿verdad? Y estar muy bien toreado para poder tener una charla con ellos donde pueda mantenerse la Biblia en el centro, porque ellos van a tratar de sacarlo de ahí. Es difícil porque para ellos tienen la razón y solo ellos y uno no, nunca Así tiene, es. es bien difícil.
quizás es más entendible una persona borracha que un dentista. Iba a disculpar que diga eso, pero sí, se me hace a veces más difícil lidiar con un dentista que con una persona que toma, porque pues sí, ellos sí son bastante difíciles de, no me entienden, ni yo tampoco no le entiendo nada, 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 porque dicen una cosa y practican otra. Entonces no me entiendo. Bueno, hermana, pues ahí vamos a estar orando por ello, hermana. Por lo pronto usted trate de edificarse por ese lado pues armarse de paciencia, ¿verdad? Porque pues ya está en esa situación. Ahora hay que buscar la salida más correcta, que muchas veces es las buenas obras, el buen ejemplo y todas esas cosas. Pues sí, hay que orar mucho, aunque para él no hago nada bueno, pero bueno, hay que Ok, orar. hermana. Dios le bendiga, hermana. Gracias, mi hermano. Hermano José ya tiene rato con la mano levantada, hermano. Adelante. Sí, aquí está con nosotros también el hermano Carlos y su esposa, y él tenía un comentario, no sé si una pregunta. A ver. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están, hermanos? Ahorita que preguntaba sobre lo de que si es fácil comprender la Biblia, bueno, yo quiero dar una opinión en mi punto personal, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Yo pienso que es difícil, es muy difícil comprender la Biblia porque, bueno, puede pasar que pensamos que la comprendemos o que estamos en lo correcto, como decía la hermana, que los adventistas son muy difíciles. También tengo familia mormona, tengo católicos, tengo amigos adventistas, mis primas son testigos de Jehová, entonces he tenido oportunidad como de platicar mucho con esas personas. Entonces, ellos piensan que comprenden la Biblia, pero aquí la cuestión es que ellos comprenden la Biblia a su manera. Es como la Iglesia Católica tiene la Biblia y comprenden, ellos piensan que el Padre puede salvarte, ¿no? Como una confesión, pero es lo que ellos entienden en sí. Si tú le preguntas, mi abuela es católica, de las que se hincan y caminan y van a la capilla, y yo le digo, ¿dónde tú puedes afirmar que Dios recibe que tú hagas ese tipo de sacrificios? En la Biblia, necesitas leer la Biblia para que entiendas. Le digo, pero ¿en qué parte de la Biblia dices tú que Dios dice que te hinques? Es que en la Biblia lo dice todo, solamente tienes que leer. Entonces, ella cree que la comprende, pero realmente no está comprendiendo la Biblia. En otros casos, conozco un hermano también muy, muy estudiado. El hermano incluso es doctor, tiene estudios de medicina, posgrados, muy buen predicador en Casa Grande. Él se retiró y él dice que todo lo que en la Biblia está, que no es verdad. Muchos hermanos han platicado con él, predicadores. Él dice, es joven, el hermano tiene como, ¿cuántos años tiene el hermano? 35 o 38. Y él desde chico, recuerdo, él le da clases a los varones desde 17 años y sabe mucha historia, mucha Biblia, pero llegó un punto que él dice que él duda. Entonces pienso también, si a lo mejor se apoyó de algunas fuentes que no eran muy verídicas como otros libros, y fue lo que lo fue torciendo. Entonces, en conclusión, yo pienso que es muy difícil comprender la Biblia si no tienes un buen fundamento. Puedes creer que la comprendes, pero te puedes desviar, en mi opinión. Bueno, muchas gracias, hermano Carlos, por la opinión. Y ahorita que menciona Casa Grande me hizo que me acordara de los hermanos Palomares y precisamente un nieto de él estaba estudiando para médico. Me parece que No, es no, no, no es Nahum. nieto de él. ¿Mande? No, Nahum, sí tengo mucha comunicación con Nahum. Pues el hermano Palomares, la hermana Elba, de hecho hace 2 días hablé con la hermana Miriam, hija de la hermana Elba, y mis papás estaban ahí, estaba creo el hermano Rubén, el hijo del hermano Palomares, fue a Casa Grande, Sí, y pues la hermana Elba y el hermano Palomares fueron los que me dieron clases a mí desde que nací hasta que pues sí. ya me fui de allí. Así es, mi hermano. O no, pues qué placer, hermano. Sí, pues la Biblia es difícil de entender, pero es fácil también. Por ejemplo, mire, cuando el Señor Jesucristo menciona, bienaventurados los pobres en espíritu, pues no entendemos qué quiere decir al principio, ¿verdad? Pero cuando estudiamos, nos damos cuenta de qué quiere decir, que es un pobre en espíritu. Es una persona que depende de Dios, que todo el tiempo está buscando a Dios y que no quiere apartarse de Dios. Es fácil de entender eso, hermano. Es fácil de practicar, como dijo la hermanita. Perdón, es difícil de practicar, como dijo la hermanita. Pero aparte, ahora, esa es una enseñanza fácil, podemos decir, ¿verdad? Como muchas enseñanzas que el Señor dio. Porque el Señor Jesucristo habló en un idioma sencillísimo, que hasta los niños se le arrimaban. Pero hay cosas que no se entienden tan fácilmente y los indoctos e inconstantes, como leímos en Segunda de Pedro, tuercen para su propia perdición.
Entonces, cuando uno se mete mucho con las letras y con que yo quiero saber mucho y esto y otro, uno puede torcerse en su mente. Uno tiene que ir estudiando la palabra de Dios, pidiéndole a Dios siempre ayuda, siempre humilde y siempre presto, ¿verdad? Abierto de la mente para hacer cualquier corrección posible. Cuando perdemos eso, perdemos la brújula y podemos conocer y saber muchas cosas, pero no tenemos el conocimiento de Dios. No tenemos el conocimiento de Dios. Entonces es difícil cuando no se busca hacer el propósito divino. Cuando vamos buscando el propósito divino, Dios nos va alusando. Y eso de alusarnos es irnos dando entendimiento, alumbrando la luz de nuestro entendimiento, hermanos. Pero necesitamos nosotros dedicación, necesitamos tiempo, necesitamos el buen anhelo, como el que anhela obispado. Nuestra hermana Nancy hablaba de que debe de haber mencionaba algo parecido a organización. Bueno, una iglesia que llega a tener un evangelista es una iglesia que tiene las herramientas necesarias para estar en orden. Le faltan los ancianos, pero hay iglesias en el Nuevo Testamento que estaban funcionando con evangelistas. Nada más hay que seguir las ordenanzas que están ahí para poder sobrellevar a la iglesia y que la iglesia crezca. O sea, el propósito de alguien que enseña la palabra de Dios no es perpetuarse en la enseñanza, sino es enseñar a toda la iglesia para que aquellos granos de a libra salgan y también empiecen a enseñar. ¿Sí? El problema muchas veces es que hay algunos casos que hemos conocido de predicadores que pareciera que quieren perpetuarse en el oficio y no quieren que nadie más avance en ello. Eso es incorrecto. Entonces, cuando hay temor a Dios, cuando hay humildad y cuando hay dedicación, hay crecimiento en todos los aspectos. Cuando estas cosas no están ahí, la iglesia fallece, hermanos. Llega un momento en que ya no es iglesia de Cristo, aunque tenga el letrero. Hermano Moisés, muy callado, hermano. ¿No quiere comentar? ¿Fácil o difícil, hermano? No, hermano, pues depende. Siempre depende. Esa es la respuesta buena. Si no estudias, pues va a estar bien difícil. Y si estudias, pues va a estar bien fácil. Precisamente es tomar pues la exhortación que hace Pedro de alguna manera. Yo creo que a veces podemos quedarnos como con el aviso, como que según de Pedro 3:16, un aviso de que va a estar difícil. Pero también es bueno tomar la exhortación de que no seamos ese tipo de hermanos, esos indoctos o inconstantes. Y creo que nos podemos enfrentar aquí mismo en este versículo a una primera cosa que a lo mejor no entendamos bien, que quién es el indocto, quién es el inconstante. Si nos vamos, como bien dice usted, pues es agarrar, no es más que agarrar un diccionario para saber de qué se trata eso. Entonces el indocto, vemos que de acuerdo a la palabra griega, pues es un ignorante, pero no se está refiriendo a personas ignorantes de estudios académicos, sino personas que ignoran voluntariamente la voluntad de Dios por no estudiarla. Y eso nos lleva consecuentemente a ser inconstantes, que es una palabra, también la palabra griega se refiere a algo que no está fijo o que no tiene bien cimentada su base. A eso se está refiriendo esa palabra griega. Entonces, cuando no estudiamos, no tenemos una buena base sobre la cual sostenernos y eso nos lleva precisamente a ser inconstante. Entonces, es la exhortación que más bien debemos de tomar de ese texto. Si estudiamos, si estamos firmes en la fe, va a ser fácil, va a ser fácil.
como cualquier cosa que hacemos. ¿Sí? Uno se mete a estudiar una carrera y pues si no estudias y nomás vas de vez en cuando a asistir a la escuela, pues todo va a estar difícil. Pero se trata de la insistencia, de persistir en el estudio, de escudriñar las escrituras y va a desaparecer toda dificultad, aun las cosas que sean más, que lleven un proceso de interpretación más difícil, por así decirlo, pues vamos a saber bien cómo hacerle para empezar a saber ahí el significado de esto. Entonces, esa es pues yo opino lo mismo que opina Dios, así nomás. Muy bien, pues gracias a todos por los comentarios. ¿Alguien más que quiera comentar? Si no, para cerrar ya. Yo no voy a levantar la mano allá, hermano, pero según lo que dijo la hermana Carolina y la respuesta que usted le dio sobre los adventistas, que ellos están muy bien preparados para defender su doctrina, ¿verdad? Claro, son doctos en su doctrina, pero indoctos en las cosas de Dios. Sí, pero a lo que quiero llegar es que esto es muy triste para la iglesia de Cristo, ¿no? Toparse con ellos y que nos dejen callados, o sea, que decimos nosotros que tenemos la verdad, pero no sabemos defender la verdad. No conocemos la doctrina y nos enredan con su doctrina de mandamientos y doctrinas de hombres. Entonces, sería lo contrario, ¿no? El miembro, el discípulo de Cristo, estar bien preparado para, como dice la palabra de Dios, taparle la boca a aquellos los que contradicen, pero a veces no queremos salir a predicar por lo mismo, ¿no? ¿Y qué tal si nos topamos? Necesitamos que esté aquí el hermano Basilio, que esté el otro para que nos defienda. Y pues como que dice, pues como que no, ¿verdad? Es triste porque le digo que una vez, les comentaba el miércoles yo aquí a los hermanos que los testigos de Jehová siempre andan tocando puertas y pues una vez parece que llegaron aquí a mi casa y empezamos a hablar y todo eso y no recuerdo de qué se trataba, pero dijo, si ustedes tienen la verdad, ¿por qué no salen a predicar la verdad? ¿Por qué están ustedes metidos en su casa y nosotros tenemos el error y andamos por todas partes predicando el evangelio? Y dije, qué por andar abriendo la boca, me taparon la boca a mí, pues sí. Nosotros deberíamos de estar predicando la verdad porque decimos que tenemos la verdad, que es la única que salva a los seres humanos y que no lo hacemos. Predicamos, sí, predicamos que debemos de predicar y ponemos de ejemplo a la iglesia primitiva, cómo salían y cómo prosperaron y todo, pero ahí vemos que ellos sí salían a pesar de toda la oposición que tenían, porque ellos no tenían ni Biblia, no tenían ni celulares para mandar textitos o mensajes, un mensaje, no tenían nada y sin embargo a los que agarraban, los golpeaban, los maltrataban, los mataban, los encarcelaban, les quitaban sus propiedades y aún así predicaban el evangelio. Y la iglesia ahora de nuestros días está muy cómoda, tenemos celulares, tenemos todos, pero estamos desde la casa, todo lo queremos hacer, hasta las reuniones ya por domingo, para no reunirnos allá, queremos que por Zoom, y cada quien que se tome su panecito y su juguito, ¿no? Desde su casa, pues, ¿verdad que vamos, en lugar de ir mejorando, como que nos vamos yendo para atrás como los cangrejos? Bueno, hermano, pues Dios nos ayude, ¿verdad? A hacer un buen plan y llenar esos huecos que necesitamos llenar para que no nos reprochen. Es triste que los falsos maestros nos reprochen por algo que debemos de hacer y no estamos haciendo. Es muy triste. Hermano José, ¿quiere dirigirnos en una oración, por favor? Para darle gracias a Dios y despedirnos. Adelante, hermano. Sí, muy bien. Vamos a orar, pues. Señor nuestro, primeramente vamos a usted, Señor, para pedir perdón por nuestras faltas, porque sabemos que de muchas maneras podemos estarle fallando, Señor, y necesitamos de su misericordia cada día. Pedimos también que usted nos ayude a cada día comprender más de su voluntad para nosotros, de que seamos más diligentes en escudriñar sus escrituras para que podamos nosotros conocer ampliamente su voluntad para con nosotros y entender el camino que debemos de caminar mientras estamos en esta vida, Señor.
Pedimos que nos ayude a ser mejores ejemplos con aquellos que nos rodean, que podamos nosotros demostrar el poder del Evangelio por nuestro caminar, Señor, que usted nos fortalezca y nos ayude en nuestras debilidades, Señor. Pedimos que bendiga al hermano que hace el esfuerzo por compartir el mensaje con nosotros en esta noche y que todos podamos poner este mensaje, estas palabras que vienen de su Evangelio en nuestros corazones, en nuestras mentes, para que ahí puedan crecer y dar el fruto en nuestras vidas, Señor. Todo esto lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Y hermano, pues gracias por todo. Hermanos, muchas gracias a ustedes. Esta es la última lección que tenemos con ustedes. Sí, hermano, les iba a comentar. Estuvimos platicando un poco la hermana Rosa, el hermano Omar, la hermana Yolanda y un servidor, de que sería prudente que esta fuera la última lección hasta enero que nos veamos, porque la siguiente semana pues va a ser el jueves del día de Acción de Gracias y luego el viernes pues andan muchos con la inquietud de ir a las tiendas o algo, no sé. A menos de que ustedes quieran y crean que es correcto, yo estoy presto, hermanos, para la semana que entra. Si no, nos quedamos aquí y nos vemos en enero si Dios quiere. Primero Dios. Respuestas. Está bien hasta enero. Dice Mari que hasta enero. Muy bien. Está bien hasta enero, está bien. Así ya sabe, hermano, porque si no hablamos se va a quedar con la inquietud. Entonces acá lo esperamos, hermano, que ya cuando se oye enero parece que estamos a la vuelta de la esquina, hermano. Sí, hermano. Hasta ahorita me voy a tomar un café con ¿cómo dijo usted? Con un tapadito de gusto, porque ya lo estamos esperando, aquí lo estoy esperando para recogerlo en la esquina. Y yo lo único que quisiera, hermano, es que estos días se hicieran más largos. No, ¿cómo creer, hermano? Pues sí. Ok, hermano, no, pues ya lo hablado y hay que ir a darle, hermano. Yo, como siempre en cualquier cosa de la obra, se pone uno en manos de Dios, hermano, y hacer la obra. Y déjeme decirle, hermano, que usted quiere que los días se hagan más largos, ¿verdad? Sí, hermano, pero antes de enero. No, antes de enero. Antes de enero. Sí. Sí, pues ahorita en estos días. Quiere que se hagan más largos. Sí, hermano. ¿Qué horas tiene usted allá? Son las 9:30. ¿Y nosotros aquí qué horas tenemos, hermanos? Las 7:30. 7:30. Ve que los días son más largos acá, así que vengas, hermano. Esa estuvo buena, hermano. Hermano Andrés, Dígame. lo siento mucho, pero los días van a seguir acortándose hasta diciembre. Sí, cada vez van a ser más cortitos, ¿verdad, hermano? Sí. Otra cosa, creo que Pepe y Rebeca cumplen año de casados. ¿Hoy? Sí, creo. Sí, hermano. Fue ayer, cumplimos, gracias a Dios, 21 años de casados. Wow, pues muchas felicidades, hermanos. Pues les felicitamos, pero no se hizo saber nada, hermano, ve. Deberíamos de estar en comunión, comiéndonos el chancho entre todos ahí, nada. Pues aquí no lo vamos a comer nosotros, pero pues bueno. Pero hay que invitar, o sea, la comunión los unos entre los otros, hermano. No, muchas felicidades, hermano José, hermana Rebeca, que Dios les dé muchos años más juntos. Gracias, hermano. Con esa bonita familia que tienen. Gracias. Bueno, pues. Iremos al recalentado mañana. Ya no va a haber. Ok, la canción.
Se va a Bueno, acabar. Nos iremos a la chinita el domingo. entonces cuando yo cumpla los 50 de casado, yo sí los voy a invitar. Los 50. Ya me falta poco. Bueno, bueno. Bueno, que Dios les bendiga, que pasen buena noche. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Hasta luego. Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos. Felices fiestas. Buenas Igual. noches. Buenas noches, Buenas hermanos. noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, hermano Moisés. Dios le bendiga.